decía que tenía que hablar de esto, de una revelación que me dio hace como 2 días. Estaba orando y Dios me empezaba a mostrar las cosas que van a ocurrir en la tierra. Lo que va a ocurrir este año y aún lo que viene para otros tiempos más adelante. Pero mucho de esto es lo que va a ocurrir este año. Hace varios días atrás Dios me hablaba y me decía que este año era un tiempo donde Él iba a bendecir a los que le obedecieron. Que este año es un año donde Él va a recompensar a los que lo obedecieron y a los que vivieron en santidad en el año 2023. Y que aquellos que no le obedecieron van a ver una consecuencia muy grave. Pero también me decía que este era un año para depender de Él. ¿Y por qué para depender de Él? Porque a partir de este año van a empezar a caer la economía de la tierra. No solo en Colombia, sino en todas las naciones de la tierra. Esta es una profecía a nivel mundial. Y van a empezar a caer todas las economías. Pero también me recordaba que como en el 2019, Él me había dado una palabra y esa palabra decía que toda la economía de la tierra iba a caer. Y mientras Él me hablaba, yo tenía una visión en ese tiempo y yo podía ver, en ese tiempo yo veía los dólares tirados en el piso. Veía yo billetes de dólares tirados en el piso como papel que no servían para nada. Todas las calles llenas de dólares tirados porque no servían para nada. Y en esa misma visión yo también podía ver comercios de lugares donde edificios, comercios, centros comerciales estaban llenos de árboles y matas porque todo había sido abandonado. Y la naturaleza pues tomaba territorio de ese lugar. Como en el 2019 Dios me dice esa palabra. Y hoy después de varios años Dios me dice, llegó el tiempo de que esa palabra se cumpla. Llegó el tiempo de que esa palabra inicie. Y Él me decía, las empresas van a empezar a decaer. Pero Él me decía, aquellos que me obedecieron, yo les voy a levantar empresas. A aquellos que me obedecieron, yo les voy a proveer. Porque su provisión no vendrá de la tierra y su economía no dependerá de la economía de la tierra. Y aunque la economía de la tierra caiga, la economía de ellos no caerán porque ellos dependen de la economía del cielo. Pero hace 2 días que yo estaba orando, Dios me mostraba que la mayor parte de la iglesia está centrada en la economía de la tierra. Yo podía ver, y Él me lo explicaba con el verso de David, que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque dice que Él mira hacia los montes, pero Él miraba más arriba de los montes, que era el cielo. Pero Dios me decía, en estos tiempos todos están mirando los montes. Y se están conformando con los montes cuando yo soy más grande que los montes. Y Él me traía otra palabra que dice que cuando Él mirara a la tierra, cuando Él llegara a la tierra,
los montes se iban a derretir como la cera ante el fuego. Y él me decía, es tiempo de que esos montes se derritan. Pero él también me decía, cuando esos montes se derritan, entonces, ¿hacia dónde van a mirar? Ahora, ¿quién va a ser el sustento? Cuando esos montes se derritan, ¿quién va a ser el sustento? Cuando las empresas más grandes caigan y ya no haya empleo, ¿quién va a ser el sustento? Cuando queden sin nada, cuando toda la economía está en el piso, ¿hacia dónde van a mirar? Cuando ya no puedan ver los montes, ¿será que con eso van a mirar al que realmente provee? Al que es más grande que los montes. Y Dios me mostraba esto, pero también yo podía ver en el cielo un movimiento y podía ver cómo se tocaban unas trompetas. Y tal vez muchos no puedan creer o no vayan a creer, pero eso no importa. Aquel que está en el Espíritu conoce que los tiempos son cortos y que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Y yo podía ver ese movimiento en el cielo y Dios me decía, este es el año de la purificación de la tierra. Y yo podía ver cómo en el cielo se firmaban decretos de tsunamis, de huracanes, de terremotos, de volcanes. Yo podía ver cómo se abría la tierra y salía lava. Yo podía ver cómo se sacudían los cimientos de la tierra. Yo podía ver cómo se levantaban olas más grandes que los edificios. Y Dios me decía que lo que ocurrió el primero en Japón no era nada para lo que iba a ocurrir en la tierra. Yo podía ver lluvias torrenciales en ciertas naciones de la tierra que inundaban todo. Porque Dios me decía, es el tiempo de purificar la tierra. Es el tiempo de lavarla. Es el tiempo de estremecerla. Y podía ver cómo dos ángeles descendían del cielo a la tierra. Pero eran ángeles tan enormes que tan solo se podían ver parte de sus piernas, porque sus cuerpos de aquí para arriba salían de la tierra. Y podía ver un letrero gigante en el cual salía de la tierra y ellos lo tenían agarrado cada uno de sus dos manos, sus puntas. Y decía destrucción. Decía destrucción. Y Dios me decía, en este tiempo voy a marcar la diferencia entre los que me sirven y los que no me sirven. También me hablaba de la iglesia. Me decía, ya no voy a dejar que jueguen más. Se acabó el juego dentro de la iglesia. Se acabó el juego en el servicio. Se acabó el juego en los altares. Yo podía ver cómo ministros de Dios estaban predicando y caían muertos en el altar. Y lo que Dios me decía, y muchos van a pensar que es que murieron en santidad y que murieron haciendo lo que les gustaba, predicando. Pero Dios me decía, es que yo los voy a matar porque están jugando en el altar. Porque están jugando con mi iglesia. Y no crean que Dios es malo.
Porque yo le preguntaba a Dios, ¿y por qué tanto caos? ¿Por qué tanta destrucción? Y Él me decía, porque necesito que mi iglesia se salve. Porque yo te podría decir el número de los salvos y sería un número poco. Sería un número muy pequeño de las personas que se van a salvar en todo el mundo. Y yo necesito que la iglesia sea salva. Yo necesito que haya boda. Porque Dios me dijo, como el paso que va, es como si no hubiera haber boda. Porque ¿con quién se casaría Cristo? Él necesita una novia pura, sin mancha y con santidad. Y Él me decía, porque necesito una novia para Jesús, es que todo esto va a ocurrir en la tierra. Yo podía ver cómo caían predicando muertos. Yo podía ver, porque Él me decía, aún hay hechiceros adorando. En el grupo de adoración hay hechiceros predicando, hay hechiceros en grupos de intercesión, hay hechiceros siendo líderes, hay brujos metidos dentro de la iglesia sirviendo, porque los pastores están relajados, porque los ministros están relajados y piensan que el evangelio es un juego, piensan que la vida con Dios es un juego. Pero Dios me decía, tiempos de purificación. Él me dijo, vas a ver pastores que tenían riqueza, pero en este tiempo les va a caer toda esa riqueza y sus ministerios se van a caer porque eran falsos. Hablaban mentira. Solo eran gente que engañaba a la gente para obtener recursos, para obtener riquezas. Porque han cogido la iglesia como un negocio, porque han cogido la iglesia para robar los recursos del pobre. Yo podía ver en el cielo cómo Dios le daba la orden al ángel de la muerte y le decía, desciende a la tierra y derrama la sangre que tiene que derramar y no vengas a mí hasta que termines. Y Dios me traía la palabra que dice que había como un río de sangre tan grande que cubría hasta los frenillos de los caballos. Y yo podía ver ríos de sangre. Había ministros, siervos que dicen servirle a Dios. Pero también podía haber estadios donde se hacían campañas. Y en medio de esas campañas habían brujos, satanistas, hechiceros infiltrados en ese lugar. Que eran cientos. Y yo podía ver cómo caían muertos. Caían cientos de personas muertas y Dios me decía, esos son los hechiceros, los brujos que están infiltrados en medio de las campañas para que mi espíritu no fluya, para que los milagros no ocurran, para robarse las bendiciones. Y muchos de ellos, a veces otros ministros los reconocen como si fueran personas de Dios, cuando son brujos, cuando son satanistas. Y yo podía ver cómo caían muertos en medio de la multitud, estas cientos de personas. Y podía ver ese río de sangre correr. Y Dios me decía, es necesario que esto ocurra. Para los que no creyeron con palabra, crean con señales. Y es tiempo de quitar a los burladores, a los que tienen el evangelio por negocio, a los que tienen todo como mentira. Es tiempo de quitarlos. Es tiempo de quitarlos. Porque esto no puede continuar así. Ya Dios no puede ser burlado. Dios me dijo, les hablé.
Les hablé. Mandé Samueles como mandé a Samuel a decirle a Elí que se apartaran de su pecado y que corrigiera lo que estaba mal. Pero Elí nunca hizo caso. Y Dios me dijo, les hablé de todas las maneras para que se arrepintieran. Pero no hicieron caso, igual que Elí. Y el mismo juicio que tuvo Elí lo van a tener ellos. Juicio de muerte. Por robarse las ofrendas. Por robarse los diezmos. Por cogerlas para sus propios deseos. Por profanar el templo de Dios. Por profanar la palabra. Por burlarse del Espíritu Santo, por predicar mentira, por hacer que la iglesia se pierda, por ladrones, por hipócritas. Por causa de esto van a morir. Y a mí no me importa lo que digan, no me importa si no creen, yo estoy hablando lo que Dios me dijo. Yo estoy hablando lo que Jehová me habló. A mí no me importa si creen o no creen. Yo estoy hablando lo que yo vi porque lo vi en visión. No solo lo escuché, sino que lo vi. Yo lo vi. Y lo que vi hablo. No tengo que inventar. No tengo que cambiar la palabra de Dios. Porque aún esos profetas que están vendiendo la palabra para hacerse famosos, aún esos que están cambiándola para ganar dinero, esos también van a caer en el juicio. Por cuanto no obedecieron la palabra de Dios. Por cuanto se desviaron, por cuanto confabularon la palabra de Dios, la vendieron por dinero, la cambiaron, no dijeron lo que Dios decía. Y muchos de ellos Dios les habla y la suavizan, que para decir que la gente después se hiere. Habla como Dios te dice que hable. Tú no puedes cambiar lo que Dios te dice que digas. Por causa de estos hombres viene juicio. Dios me decía, los que no se convirtieron por palabras se van a convertir por señales. Porque es un tiempo donde Dios tiene que hacer que la gente del mundo se convierta como sea. Así sea por el miedo de los terremotos, de los huracanes, de los tsunamis y de todo lo que va a ocurrir en la tierra. Así sea porque se queden sin economía para que corran a la presencia de Dios. A Dios no le importa cómo la gente llegue a Él. A Dios lo que le importa es que las almas se sanen, se salven. Y Dios no es malo. Porque Dios lleva años corrigiendo la tierra. Dios lleva años hablando palabra. Y aún los presidentes se van a tener que postrar ante Él. Aún los gobernantes de las naciones van a tener que arrodillarse delante de Dios. Para pedirle consejo a Él de cómo dirigir la ciudad, de cómo dirigir el país, para que puedan hacerlo. Porque no van a saber cómo hacerlo. Porque aún sus estudios no van a servir. Porque nunca la tierra ha vivido una caída económica como la que va a empezar a vivir desde este año. No hay economista, no hay estudiado, no hay científico que sepa cómo afrontar lo que viene para la tierra. Llegó el tiempo de que los ricos del mundo caigan. Y de que la iglesia de Jesucristo, esa iglesia pura, esa iglesia sin mancha, esa iglesia obediente en santidad, sea levantada. Y que sea marcada la diferencia. Para que la gente sepa que vale la pena servirle a Dios. Para que la gente sepa
que servirle a Dios no es un juego. Para que la gente sepa que vivir para Dios se obtiene su recompensa. Para que la gente sepa que la obediencia premia. Para que la gente sepa que nadie le puede robar la gloria a Dios. Y cuando caigan los montes, ¿qué van a ver? Y cuando caigan todos los montes, la iglesia, ¿qué va a mirar? Si ya no van a ver montes, ¿a quién van a ver? Si ya no van a tener de dónde depender, ahora ¿quién van a buscar? Es tiempo de buscar a Dios. Y esta palabra se cumplirá desde este año. Esta palabra se cumplirá desde este año. Y hay que orar a Dios por misericordia. Pero la purificación va. La purificación va a ocurrir. Porque Dios se cansó de que lo quieran burlar. Dios se cansó de que quieran jugar. Dios se cansó de esa gente que habla mentira. Por eso la purificación va. Y no hay nada que la detenga. Esa era la palabra que Dios me daba. Y eso es lo que viene para el mundo. Dios me decía también, la iglesia tiene que estar apercibida. Tiene que estar en oración. Tiene que estar apercibida de noche, de día, de mañana, de tarde. Porque los tiempos son duros. Y no sabemos la llegada del Hijo de Dios. Pero puede que en medio de esta destrucción y en medio de esto puede que Él venga. No sabemos cuándo. Pero lo que sabemos es que Él va a venir. Y Él me decía, la iglesia tiene que estar apercibida. Apercibida. Y conectada en el Espíritu. Para que aprendan a discernir los tiempos. Y lo que está pasando en la tierra. Para que aprendan a gobernar, para que aprendan a vivir, para que aprendan a administrar, para que sepan cómo vivir. Porque no va a haber nadie que te pueda enseñar a vivir en esta tierra, sino solo Dios. Porque lo que va a pasar en esta tierra nunca en la vida ha pasado. Y todo esto va a ocurrir porque la venida de Cristo está cerca. Y tenemos que estar apercibidos. Dios los bendiga.